Muy bien, vamos a resolver el problema 454. Es un problema de cálculo de momento con respecto a un eje. Nos pide calcular el momento de cada una de las fuerzas con respecto al eje AB. Entonces, aquí vamos a resolverlo. Tenemos que calcular efectivamente el momento que cada una de estas fuerzas está generando con respecto al eje AB. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a analizar primero para F1. Para F1 requerimos tres cosas, tú sabes. El vector unitario que define a este eje AB. Para ello, vamos a considerar el punto A como punto inicial y el punto B como punto final. Aquí ya le adelanté. Para el punto A tenemos como coordenadas 0 en X, 1.5 en Y y 0 en Z. Para el punto B tenemos como coordenadas 2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Así es de que calculamos primero el vector de posición AB. Sería coordenadas finales menos las iniciales, 2 menos 0, 2 en Y. 0 menos 1.5 menos 1.5 en J y 0 menos 0, 0 en K. Calculamos su magnitud, 2 al cuadrado más menos 1.5 al cuadrado más 0 al cuadrado, me da una magnitud de 2.5, así es de que el vector unitario de este eje va a ser cada una de las componentes entre la magnitud, 2 entre 2.5 en Y, menos 1.5 entre 2.5 en J y 0 entre 2.5 en K. Haciendo la división me da 0.8 en Y, menos 0.6 en J, más 0 en K. Y esto es el vector unitario que define al eje AB. Ahora necesitamos un vector de posición R que define precisamente la posición que va desde cualquier punto de este eje hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Para ello, yo voy a considerar que vamos del punto A hasta el origen como este vector de posición. Entonces, el punto inicial es el punto A, que ya definimos sus coordenadas, 0, 1.5 en Y y 0 en Z. El origen tiene 0, 0, 0, así es de que el vector de posición va a ser coordenadas finales menos iniciales, 0 en Y, menos 1.5 en J, más 0 en K. Y finalmente necesitamos también la magnitud de F1, no la magnitud, más bien F1 en forma vectorial cartesiana. Aquí como va hacia abajo, entonces tenemos que tiene 0 en X, 0 en Y y negativo totalmente en las Z, 0 en Y más 0J menos 60 en K. Calculamos el momento por medio del determinante. En el primer renglón podemos al vector unitario 0.8 menos 0.6, 0. En el segundo renglón el vector de posición 0 menos 1.5, 0. Y en el tercer renglón a la fuerza 0, 0 menos 60. Resolvemos más, menos, más. Más 0.8 eliminamos renglón columna y nos va a quedar menos 1.50, 0 menos 60. Menos y menos es más, para el 0.6 eliminamos renglón columna, 0, 0, 0, menos 60. Y finalmente más 0, que multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0. Haciendo este producto me va a quedar 72, 0 y 0. Total, una magnitud de 72 para el momento de la fuerza F1. Vamos a pasarlo a la forma vectorial cartesiana. Hay que multiplicar esta magnitud por el vector unitario sobre el eje. 0.8 en Y menos 0.6 en J más 0 en K por la magnitud 72 me va a dar 57.6 en Y menos 43.2 en J más 0 en K. Ahora, este procedimiento lo vamos a repetir para F2 y para F3. Para F2, el eje AB es exactamente el mismo, y ya lo tengo, 0.8 en Y menos 0.6 en J más 0 en K. El vector de posición. Vector de posición para F2. Muy bien, considerando a esta F2, entonces yo necesito cualquier vector de posición que vaya de cualquier punto sobre el eje a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces, si yo considero el punto B como punto inicial y la línea de acción de F2 también pasa por el punto B, punto inicial B y punto final B, son las mismas coordenadas. Así es de que aquí me dará un vector de posición de ceros. Y finalmente F2 en forma vectorial cartesiana, F2 en forma vectorial cartesiana me va a dar 85 en Y más 0 en J más 0 en K. Establecemos nuestro determinante, primer renglón, el vector unitario 0.8 menos 0.60, segundo renglón, el vector de posición 0, 0, 0, y en el tercer renglón, las coordenadas x, y, z de la fuerza. Aquí como un renglón tienen puros ceros, entonces el determinante va a ser 0. Así es de que el módulo de F2, el módulo de el momento de la fuerza F2 con respecto al eje es 0. Ahora,
Vamos a resolver para F3 y para F3 tenemos nuevamente un vector unitario que nos está definiendo al eje. Entonces el vector unitario del eje ya lo hemos calculado, es 0.8 en Y menos 0.6 en J más 0 en K. El vector de posición para F3. Si tú observas para F3, entonces tendríamos que la línea de acción de F3 va a pasar por el punto A. Como yo necesito un vector de posición que vaya de cualquier punto del eje a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza, entonces puedo considerar como punto inicial A y como punto final también A. De forma tal que si es el mismo punto el inicial y el final, al hacer la resta del vector de posición va a resultar ceros. Finalmente, la fuerza F3 va a tener 0 en X, más 45 en Y, más 0 en Z. Así es de que F3 queda en forma vectorial cartesiana como 0 en Y, más 45J, más 0 en K. Calculamos el momento de la fuerza F3 en nuestro determinante, primer renglón, el vector unitario del eje, 0.8 menos 0.6 más 0. En el segundo renglón, el vector de posición, y en el tercer renglón, a la fuerza. Como tenemos un renglón que tiene puros ceros, el determinante va a ser 0. En sí el problema nos pedía que calculáramos el momento de cada fuerza con respecto al eje. Yo voy a calcular el momento total, y este momento total es la sumatoria de cada uno de los momentos. Como el momento M1 resultó ser el único con un valor 57.6 en Y menos 43.2 en J más 0 en K, los otros dos momentos pues resultaron 0. Entonces la sumatoria me va a dar solamente lo de M1, 57.6 en Y menos 43.2 en J más 0 en K. Y de esta manera terminamos el problema.